Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a un nuevo encuentro central aquí en la pantalla de la televisión pública de Uruguay. Se me perdió Barceló en el... Pero usted, ¿cómo le va? Un gusto, nos gustó el mambio. Pero volvimos. Tanto que volvimos, yo aproveché, estaba haciendo compras, comprando alguna cosita, comiendo alguna cosita. Está bien. Qué lindo el mam. No solamente coma, disfrute de la gastronomía, también puede comprar muy ricas frutas y verduras. Sí, señor. Bueno, el tema que nos ocupa en el día de hoy tiene que ver... ¿Verdad que hay programa hoy? Sí, claro. Coincidimos, yo que vine a comprar, ya aprovecho y hacemos el programa. El mundo del sindicalismo. Estaremos compartiendo una mesa con 3 mujeres dirigentes sindicales. Entonces hoy es que viene Elvia Pereira. Exactamente. De magisterio de nuestro país. También nos acompaña la dirigente del sindicato policial, Patricia Rodríguez. Y también Vanessa Peirano, del gremio de los portuarios. Van a estar con nosotros en esta lindísima mesa. Efectivamente, allá vamos. Bueno, seguimos acá, como ustedes habrán apreciado en la presentación, en este hermosísimo lugar que es el Mercado Agrícola de Montevideo, en las entrañas mismo del mercado. Sí. Un lugar para Montevideo, para todos los uruguayos en realidad, así que bueno, y con el movimiento habitual. Claro, emblemático, metido en la ciudad y nosotros metidos en toda la actividad del propio mercado, por eso este sonido, por eso esa actividad alrededor, la gente que pasa y saluda. De muchos trabajadores además, el Mercado Agrícola de Montevideo. Y de trabajo vamos a hablar de los representantes, de los trabajadores, de la dirigencia sindical, de los desafíos que se presentan al sindicalismo, podemos decir del siglo XXI. ¿Elvia? Sí, totalmente. Desafíos muchos desafíos en un siglo XXI o la proyección de este siglo que ya comenzó, donde el sindicalismo tiene y tenemos como dirigentes la obligación de estar en sintonía con estos cambios que se han producido, porque no solamente se producen a nivel del sindicato, de los sindicatos o las dirigencias sindicales, sino también en los contextos históricos de los países, tanto de Uruguay en este caso, donde estamos nosotros, como de países hermanos latinoamericanos del mundo. El sindicalismo tiene que ser visto con una mirada más amplia y eso es un desafío. Esa mirada amplia tiene que ver a quiénes estás mirando y en qué coyuntura y en qué momento y en qué historia. Me parece que es uno de los desafíos. Vanessa asiente. Bueno, pese a que estamos en un momento con similitudes en la región, también hay un color distinto para el panorama de Argentina, el de Brasil, el que tenemos acá, en otros lugares de América. Y ustedes son un poco la puerta de nuestro país al mundo, ¿no? ¿Cómo lo ven ahí? Sí, no, sin duda nosotros siempre decimos eso, que el puerto es la entrada, el porche de la casa. Y bueno, sí, estamos en un contexto complejo, difícil, pero creo que el Uruguay siempre es diferente y sabe marcar sabiamente las diferencias. Tal vez eso que somos chiquitos y que nos caracteriza tan unidos, nos va a hacer mantener esta distinción en el contexto. ¿Cuánto tiempo como dirigente sindical? Hace 10 años. 10 años. Sí, hace 11 años que trabajo en la administración y hace 10 años que estamos militando en el sindicato. Bien, una central de trabajadores que ha tenido una serie de cambios muy importantes. Creo que, Patricia, en tu caso, los sindicatos policiales marcan esa tendencia. En todo. Bueno, principalmente por haber estado... De última estuvimos varios años, pero ahora teniendo algún lugar más de preponderancia dentro de la central, como es estar en el secretariado ejecutivo, alternando, y también en la mesa representativa, y también con el plus de ser mujer y llevar esto a cabo en un sindicato que básicamente es la mayoría de varones, ¿no? Entonces es todo un desafío para el sindicato y también para mí como representante llevar esta tarea lo mejor que pueda. Sí, este año además, particularmente para el movimiento sindical, ha sido un año muy importante, con un congreso multitudinario, donde curiosamente mucho se habló antes y sin embargo el congreso demostró todo lo contrario, ¿no? Demostró la unidad y el trabajo en unidad. Creo que reflejó de alguna manera el sentimiento de la dirigencia sindical y quizás para los que estaban mirándolo de afuera los sorprendió esa llegada en esa unidad, que se esperaba otro chisporroteo de repente.
Yo creo que lo que demostró ese congreso en los términos en lo que tú lo señalas es una madurez de los sindicatos, una madurez de los congresales, el congreso, para recordar un congreso el más grande en lo que va de la historia, y que sí, mucho se habló antes y todos agazapados o muchos afuera agazapados esperando una ruptura o fraccionamientos que no se dieron, donde las mujeres logramos algo que se venía batallando, que no es fácil porque estos son disputas culturales, y el movimiento sindical estuvo a la altura y a la madurez necesaria para que eso se diera, tanto en la conformación del secretario ejecutivo como en las mesas representativas, que de última por lo menos los titulares de las mesas representativas y quienes lo integran los envían los sindicatos. O sea, que eso es una señal clara, muy clara, de un camino que se va transitando, que da cuenta de una gran madurez del movimiento sindical. Y una madurez que viene de la mano también de aceptar y reconocerle el lugar que la mujer ya tiene desde hace tiempo, pero que lo empieza a tener desde la dirigencia. En el sindicato en casa somos 50 y 50, varones y mujeres, pero bueno, la dirigencia ya desde hace años está en manos de la parte femenina. Sin embargo, eso, el magisterio pasa mucho más del 50, son mujeres, pero la representación de las mujeres no es proporcional, ¿no? Es decir, hay muchos más varones, si uno considera el total de varones históricamente, ¿no? En cargo de dirigencia. ¿Cómo ha sido ese proceso de asumirse y llevarle al resto del movimiento sindical esa tarea de reconocer el lugar de la mujer? Bueno, justo en nuestro sindicato, la Federación Uruguaya de Magisterio, donde la mayoría, la amplísima mayoría somos mujeres, quienes están reclamando su lugar y la cuota hoy por hoy son los varones. Claro. De una dirección de 15 miembros, somos 11 mujeres, 12 mujeres. Y no es hoy. Nosotros ya venimos hace un buen tiempo de historia con este tema de que la dirección del sindicato es de mujeres, por lo cual en la mesa representativa de la central anterior, quien habla era una de las 8 mujeres miembros titulares de la mesa representativa. Digo, nosotros tenemos esa historia que hace que tal vez no nos sea tan dificultoso el hecho de estar, que tiene sus características particulares, no es porque seamos mujeres, tiene las características, pero el sindicato ha dado una larga lucha y batalla con respecto a derechos de las mujeres en el ámbito laboral dentro de lo que es la federación y en negociaciones con quienes son nuestros patrones directos, por decirlo de alguna manera, que es el CODICEN de la ANEP. Claro. Y ahí hemos logrado el reconocimiento para las maestras como no tenemos medio horario en el traslado, lo que hicimos fue, por ejemplo, que se reconocieran las licencias por lactancia en un periodo de 6 meses, pero ya hace un buen tiempo. O sea, son avances en derechos, solo para poner un ejemplo, que nos queda muchísimo. Mucho de lo que nosotros quisiéramos seguir avanzando, una cantidad, y en eso seguimos trabajando. Pero creo que desde ese lugar, el hecho de ser la mayoría mujeres, no tuvimos que dar de pronto las batallas de otras compañeras que están en otros ámbitos donde tienen que dar una batalla más dura a lo que... Pero esta batalla cultural no solamente se ciñe a la interna de los sindicatos, porque esto, que no lo vemos de pronto tan necesariamente dentro de la federación, pero sí a nivel de sociedad, a nivel de país, a nivel de relaciones entre las personas, y elevar un poquito la mirada y ver también la necesidad de establecer una cuota. Sí, 5 mujeres integrando el secretariado ejecutivo del PIT-CNT es un hecho histórico, sin duda. Yo les podría preguntar cuál es el aporte, cuáles son las características de esa integración, y ustedes me podrían decir, ¿y por qué no se lo preguntas a los hombres también? ¿No? Entonces, porque hay como una suerte de discriminación en esa pregunta también. Pero Elvia también decía algo que es cierto, hay características y no las podemos negar. ¿Están de acuerdo? Sí,
Sí, más o menos. Yo creo que cada uno tiene su impronta y más allá de lo de la cuota o que peleemos por un lugar más de visibilidad, que a veces se complica, como decía Elvia, en algunos lugares que son más de varones y cuesta un poquito más hacerse ver y no es fácil, y también es a los ponchazos como los varones. A ver, es bien claro, estamos a la misma altura y hacemos de igual a igual, le peleamos para estar en estos lugares. Creo que más allá de que este año fue un congreso especial y que de alguna manera ayudó a que esto fuera una realidad, si no hubiera mujeres realmente comprometidas, formadas, que estuvieran a la altura de la circunstancia, tampoco podríamos estar. O sea que más allá de que exista la cuota, creo que cada una está en ese lugar por una cuestión de que merece estar en ese lugar y que tiene las mismas cualidades que cualquier otro varón para ejercer ese lugar. Y obviamente desde la particularidad de la mujer, para la mujer a veces se complica un poco más la militancia, porque también uno compasa hijos, casa, escuela, un montón de cosas que a veces para el varón le es más fácil porque delega más. Y bueno, cuando yo me voy al secretariado a las 9 de la mañana, tengo que organizar, llevar a los niños a la escuela, tener la comida pronta para el almuerzo, generar por teléfono, muchas cosas que capaz que el varón no le pasa en ese momento, pero uno sí, como que tiene eso de poder organizar varias cosas a la vez y estar en varios lugares a la vez, o por lo menos a mí me pasa desde ahí, no dejo de estar presente en mi familia o en mi hogar también a la hora que estoy también en una reunión, en el PCNT, en una tripartita, o a veces reuniones que realmente uno entra y no sabe a qué hora se va, ¿no? Es complicado. De hecho, yo tengo una beba que ahora tiene 2 años y prácticamente, o sea, milita conmigo porque estuvo desde la panza, las reuniones, vamos al ministerio, yo qué sé, estaba Bonomi, no ha pasado, y bueno, se hizo caca en la neve, vamos a cambiar, y bueno, y los varones se tienen que hacer también Viste que había particularidades. Claro, y se tienen que también acostumbrar a eso, o por lo menos yo, me parece que los 2 años, sobre todo primero, de Paulina, tenía que estar, y bueno, la manera de estar era que ella me acompañara, y desde ahí también mis compañeros fueron un pilar muy importante porque también ayudan y también fueron parte de ver eso de estás comiendo y estás con la gorda y estás haciendo, entonces está bueno también, ¿no? Desde el lado de mujer cómo acompasamos y cómo también generamos algunas propuestas para que les sea más fácil. De hecho, Fernando lo ha dicho varias veces, el presidente del PIT, hacer un lugar, por ejemplo, un rinconcito en el PIT-CNT para que las mujeres cuando vayan a las diferentes comisiones que existen puedan llevar sus niños y que estuvieran ahí ese rato y que uno no estuviera pensando en cómo poder hacerlo para estar en los dos lados. Son cuestiones que también se tienen que seguir trabajando para adecuarse a la realidad de las mujeres. ¿Vanessa? No, en el caso nuestro, en el sindicato portuario, el tema en realidad lo pusimos en la Secretaría de Género, y bueno, ahí empezamos a charlar. En el principio esa Secretaría éramos solo mujeres, entonces era como el lugar de las mujeres. De por sí, el ámbito portuario es históricamente un ámbito masculino, donde es la fuerza la que prima. Eso, con el pasar de los años, ya no es así. En realidad las grúas ya se manejan con joystick, donde cualquier hombre o mujer pueden manejarla, se trata más de la destreza y no tanto de la fuerza. Bueno, entonces eso, en esta secretaría, hace alrededor de unos 8 años, empezamos a desmenuzar un poquito los temas y ver, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no una mujer en un acceso? ¿Por qué no una mujer en una grúa? ¿Por qué no una mujer en una draga? Bueno, ahí vimos que es más allá de poner a la mujer, ¿no? Tiene que ver con el contexto, con lo que decía. La mujer cuando está embarazada, cuando está en lactancia. Y bueno, ese proceso creo que se está dando muy bien, es un tema social, tiene que ver con nuestra familia, con todo, no únicamente con el trabajo. Creo que vamos bien, pero que sí es cierto que falta mucho. Nosotros, por ejemplo, hace 3 años que ya estamos inaugurando salas de lactancias en los recintos portuarios, eso es una novedad. En la sala de pasajeros, por ejemplo, en la terminal de Montevideo. El mes que viene se inaugura otra en la sala de pasajeros de la terminal de Bolonia. Y bueno, pasito a pasito así, vamos como que generando el ámbito, el clima, para decir, bueno, ¿por qué no una mujer? Si total, no tenemos nada diferente. Con respecto a los hijos, también sentimos que desde la juventud
ya se vemos muchos más papás con sus nenes que antes no se veían. Ha cambiado eso. Y en el propio sindicato también lo vemos. Si bien éramos nosotras las que estábamos con nuestros hijos, hoy hay muchos más varones que vienen con sus hijos a militar que nosotros. ¿Fuiste al despacho de algún ministro a cambiar la nena? No, yo tengo 2 nenes grandes, ya está, entonces claro, seguro. Sí, creo que eso también ayuda, el que hoy mis hijos sean más grandes, también a mí me permite una cierta libertad que ahora, como te pasa a vos, es mucho más compleja, claro. Y es lo difícil de entender, de que se pueda entender, si no lo viviste o si estás muy alejado de ese contexto. Pero por eso creo que las mujeres que estamos hoy, tengo una compañera nomás que tiene una nena chiquita, que es la que estamos nosotros tratando siempre más de dar una mano, pero tenemos esta facilidad de que están más grandes, entonces tenemos que con más razón luchar, claro, para que se pueda entender, nos podamos poner en el lugar del otro. E integrar esa característica. Se trata de oportunidades y después de diferente no tenemos nada. Muy bien, vamos a estar hablando del futuro del sindicalismo, vamos a estar hablando de los desafíos que se presentan, vamos a estar hablando de los cambios tecnológicos y cómo esto impacta en el mundo del trabajo, en el futuro del trabajo. Hace pocos días, en un programa anterior, Álvaro Padrón decía, no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época. Y nos vamos a parar allí para que ustedes nos den la opinión. ¿Les parece bien? También tenemos, se comunicaban con la producción recién, un par de actores políticos de la oposición, queriendo averiguar cuándo fue eso que sucedió con tu nena y con él, para separar, porque si era culpa de Boromio o no, son cosas que vamos a estar bien. Una pausa y ya venimos. Seguimos de nuevo aquí en el MAN, en este segundo bloque, compartiendo esta mesa. Nos está faltando el café, Barcelona. Cafecito, sí. Estuve omiso. O un vaso de agua, algo, por favor, para agasajar a nuestras invitadas. Pero bueno, les proponíamos dialogar con respecto a el futuro del trabajo, al impacto de las nuevas tecnologías, a esta época de cambios o a este cambio de época. Así que bueno, no sé quién quiere tomar la palabra, pero me imagino que no debe ser lo mismo ser dirigente sindical, o no debe haber sido lo mismo hace 50 años atrás, en la actualidad, y cómo se imaginan el futuro. Sería bueno, si me permiten, empezar a imaginar cómo sería el futuro. Imaginarlo en el aire es muy difícil imaginarlo. Ninguno de nosotros como dirigente vamos a imaginar algo partiendo de la nada y del aire. Sí de lo que, y ahí lo voy a contextualizar, sí de lo que está pasando en otros lugares donde, comparado con Uruguay, donde el sindicalismo creció durante mucho tiempo, donde el sindicalismo tuvimos aquellos periodos donde éramos resistencia hacia determinadas cuestiones que para nosotros era, por ahí no es, va por otro lado, y ese era nuestro lugar como sindicalistas. Hoy, el futuro, y cómo se imaginan, dijiste tú, cómo se imagina en el futuro, es pensar y ver cómo en otros lugares se está dando un volver a aquello que en algún momento fuimos como dirigentes sindicales. Hoy el futuro que se visualiza es, hemos llegado a un tiempo, no sé, tú hacías mención a Álvaro Padrón cuando refiere a las épocas. No vi el programa, por lo cual no lo escuché, Álvaro, en lo que ¿no dice. Lo viste? No. Se lo vamos a mandar. Seguramente estaba militando. Lo puede ver en la página. Lo puede ver en la página. Lo voy a ver en la página, pero no es por eso. Es que es lo que pienso. Vamos a imaginar cómo va a ser, seguramente distinto a lo que soy. Muy diferente a lo que soy. El tránsito que ha hecho específicamente el sindicalismo uruguayo en estos tiempos, en este tiempo, que tiene que ver y tiene que mirarse relacionado con la coyuntura histórica y política y social que está viviendo el país, no es lo mismo imaginárselo en un escenario diferente. Nosotros tenemos que tener como dirigentes sindicales la responsabilidad de que esa proyección y esa visión vaya compasado
con esos cambios históricos, pero no cambios que se den por naturaleza, sino transformaciones que nosotros somos capaces de construir, de transformar, y que hemos sido capaces de hacerlo durante todo este tiempo. Y esto no es solo sostenerlo y no retroceder, no, es avanzar, por lo cual ver un futuro sin avance, solo de resistencia, me parece que, o personalmente, no lo veo de esa forma, o no quiero verlo. ¿La coyuntura política puede llegar a modificar las instancias que devienen de la dirigencia sindical? Indudablemente, indudablemente, basta con conversar con otros dirigentes sindicales, y voy a nombrarlos. Brasil, o sea, nosotros estamos muy en contacto con los compañeros de la educación de otros países vecinos, Argentina, Brasil, que cambia la situación histórica, política, social y la conformación del país, y hace que el movimiento sindical se vea y se posicione de manera diferente. Diferente en cada periodo electoral y después de las elecciones con cada nuevo gobierno. Más allá de cada gobierno o cada periodo electoral, es más que eso, es cada modelo de país que presentan en cada... Es que han coincidido cambios muy grandes de modelo. Exactamente. Ellos han coincidido ahí cambios muy grandes que hacen que nosotros nos posicionemos de manera diferente. Claro. Por lo cual ese desafío y esa visualización tiene que acompasar eso que tiene que ver con evolución. Tiene que darse desde ese lugar. Patricia. Sí, yo comparto mucho lo que dice Elvia. Creo que tenemos que estar a la altura de los cambios que vayan a suscitarse o no, pero es a ver, la vida es dinámica, todo es dinámico, todo va evolucionando, y también tanto la dirigencia como lo que es la propia herramienta sindical también evoluciona. En algunos casos para bien, y en algunos casos también boicoteando la herramienta, como se da muchas veces también en esta coyuntura actual, donde vemos a ver, a nosotros nos costó mucho la sindicalización, ¿no? Hablando de nuestro gremio. Fue un gremio que es un gremio que por muchísimos años fueron excluidos como derecho de los trabajadores. Entonces nos veían como milicos, pero no como trabajadores. Entonces nosotros, capaz lejos de lo que algunos no entienden estos que no entienden nada de sindicalismo, que no, al revés, nosotros lo valoramos un montón, porque nos costó muchísimo estar ahí, nos costó compañeros destituidos, nos costó muchas cosas que hoy, bueno, nosotros estamos en un lugar que soñaron muchos antes que nosotros y que hemos conseguido. Entonces valorar esta herramienta para nosotros es fundamental, y también nosotros a su vez hacerle ver a los trabajadores que están del otro lado, que uno dice, ¿por qué estar en el PIT-CNT? ¿Y por qué no vamos a estar en el PIT-CNT? Si el PIT-CNT es el que nuclea a todos los trabajadores, ¿por qué nosotros mismos nos vamos a discriminar? O sea, cuando en realidad es lo que buscamos por tanto tiempo, estar a la igual manera que cualquier otro trabajador. Obviamente con nuestras características propias, con lo que sea, pero estar en el lugar que tenemos que estar. Entonces muchas veces uno ve, sobre todo lo que juegan ahora las redes y todo lo que es la parte social, en contra de esta herramienta. Yo digo, el que no la entiende, el que no está dentro y el que no ve los frutos que da a un trabajador un sindicato, porque no es solo lo que se ve macro, que son la negociación colectiva, todo lo que nombramos, sino también el día a día, cómo ayuda un sindicato a un trabajador en lo cotidiano. Nosotros tenemos desde compañeras que antes tenían acoso sexual, laboral, de todo tipo, y que no tenían dónde reclamar ni dónde denunciar, y hoy tienen un sindicato donde acudir, y el sindicato autónomo que puede defenderlas, y como eso un montón de otros casos que se ha logrado. En nuestro compromiso es obviamente seguir formándonos para acompañar esos tiempos que vengan, y tratar de que no sea un retroceso en los derechos de los trabajadores, sino todo lo contrario. Claro, está claro que esa diversidad es lo que hace rico también al movimiento, ¿no? Y partiendo de lo que marcaron los históricos dirigentes sindicales parados en el presente con lo que se está haciendo, también hay un futuro que es el que estamos tratando de vislumbrar. El movimiento sindical, si me permite, totalmente abierto y distinto, como se habla, y se ve, por ejemplo, en lo que es la policía, le tengo que decir, porque en Latinoamérica el único país que tiene la legalización de los sindicatos policiales es Uruguay. Entonces son muchos avances que hace la central, y que ha habido también eso ha implicado un cambio tanto en la cabeza de los compañeros, que tuvieron que entender por qué un policía debería estar sindicalizado, como los policías
que hoy por hoy tienen que entender que del otro lado, cuando se hace una marcha, una movilización o lo que fuera, es tal cual lo hiciéramos nosotros por nuestros derechos. Y hay una lógica de relación con el poder distinta con ustedes, Sí. con los a través del sindicato. Porque hubo, sí, ministra del Interior mujer, Sí. pero ¿cuántos comisarios varones hay en relación de las mujeres? ¿Y cuántos han habido? O sea, la relación con el poder y quien me organiza mi trabajo, miro para arriba, encuentro hombres. En cambio, en el movimiento sindical te van a ver a vos y voy a tener que hablar con una autoridad dentro del sindicato que es mujer. Es una lógica distinta Sí. en la relación de género. Digo, en eso también hay una diferencia, se me ocurre, con cualquier otro país latinoamericano donde no hay un sindicato, como me Sí, contaba. obviamente. De hecho, cuando nosotros participamos de un congreso en el exterior o que nos invitan los compañeros que están tratando de que se les habilite la sindicalización, más cerca, Argentina, Brasil, en algunos lugares, obviamente que tienen como referencia a Uruguay en todo lo que ha sido los derechos de los trabajadores policiales. Y sí, que vaya una mujer y les hable también, como que todavía, no debería, pero todavía sorprende que de repente sea una mujer. Vanessa, había quedado pendiente un poco tu respuesta también sobre este mismo tema. Sí, bueno, con lo que tiene que ver a nivel portuario, el avance tecnológico es el gran tema, ¿no? Claro. El que tenemos todos los años sobre la mesa. En el mundo hay puertos que ya prácticamente trabajan sin personas. Se trabajan desde Una mesa de digitalmente, control. exactamente, ni siquiera se pisa el recinto. España tiene unos puertos, puertos logísticos, y bueno, entonces el trabajo portuario va en ese camino, ¿no? Nosotros, sin perder de vista eso, siempre estamos como por un lado resistiendo, ¿no? Antes de que tratando de guardar esos puestos que tenemos para ver si tenemos un poquito más de tiempo de pensarlo, cómo nos volvemos a distribuir y cómo nos volvemos a organizar para no perder espacios y lugares de trabajo, básicamente. Igual, de todas formas, creemos que acá estamos, o sea, nos falta todavía, estamos lejos de esa tecnificación portuaria, pero bueno, es un tema que nos preocupa, que nos ponemos siempre sobre la mesa. El caso ahora de la pastera de UPM, Sí. que va a traer consigo cambios importantes en lo que tiene que ver con el puerto. Son otros requerimientos. Claro, ya se están planteando algunos accesos digitalizados y bueno, lo vemos con buena expectativa. Creemos que por suerte la autoridad portuaria es pública, eso nos permite que pueda tener esa mirada global, esa Claro. mirada país, esa mirada de interés país y no tanto de rentabilidad personal. Así que, bueno, apuntamos a eso, estamos en estos pequeños cambios que tenemos prontamente, lo vemos con positivismo, ¿no? Con una actitud positiva de que apuntamos al recambio de la gente, a la capacitación, a los nuevos cargos en otras ramas, pero que no signifique una pérdida de empleo. Claro, la capacitación aparece como un elemento Claro, clave, ¿no? Claro. Ujú. Es clave para esto y De eso no cabe ninguna duda. Muchas veces también la pregunta está es quién capacita y quién se hace cargo de esa capacitación en cuanto a costos. Que no recaiga sobre el trabajador. Bueno, efectivamente, tiene que ver con esa capacitación que indudablemente no debe caer sobre el trabajador, sino que debe ser, y aquí vamos a involucrar algo que nos compete directamente, que tiene que ver con la educación. Entonces, en ese paraguas mucho más grande, que es capacitar a alguien para determinada función o trabajo específico, es cuál es la educación que nuestro país quiere de cara a estos cambios tecnológicos en términos generales. Por lo cual hay mucho trabajo y eso también es un desafío del sindicato, del sindicalismo uruguayo, del sindicalismo nuestro de cara a esto del siglo XXI o en el tránsito del siglo XXI. Un sindicalismo que tiene que tener la madurez suficiente de hacer propuestas que vayan en el sentido de esos cambios tecnológicos, que no sea lo que dice la compañera Vanessa, que no sea directamente la pérdida de empleo, pero sí propuestas que podremos estar de acuerdo, no de acuerdo, que habrá que discutirlas, sí o no, reducción de la jornada carga horaria. laboral,
Claro, de jornada laboral. Digo, son cuestiones que más allá de que no exista un consenso general sobre el tema, que bueno, está bueno tener las diferencias, sí seamos capaces de hacer propuestas en ese sentido. Entonces, tener claro una línea de educación para nuestro país, me parece que es un factor fundamental. Sin duda. Hay que tener en cuenta también que no se puede tomar esto como una suerte de fábrica del miedo, por el hecho de que la gente se va a quedar sin trabajo. Los grandes analistas en estos temas también señalan que en realidad hay mucho trabajo en el mundo y que seguirá habiendo empleos. El tema es la capacitación, cómo reconvertirse, cómo nos vamos adaptando a ello. Es clave lo que decía ella con respecto al tema de la educación, ¿no? En el caso de ustedes, ¿cómo lo digo ustedes en particular el gremio? Porque uno ahí sí, no sé, cuesta imaginarlo, ¿no? Sí, en realidad creo que tenemos más tiempo nosotros. El policía del futuro. Sí, pero obviamente que lo que es la parte tecnológica sí ha habido ahí sí es una base importante. Y un cambio enorme en poco tiempo. Ha habido bueno, readaptarse a cierta tecnología que hoy se hace para la tarea cotidiana, desde usar, bueno, tablets, etcétera, para los patrulleros o cosas que son más instantáneas y que les llega la información más rápido, y que bueno, que para eso, como decía, la educación es la base. También nosotros apostamos a una escuela de formación que sea más prolongada en el tiempo, que se le dé una formación más adecuada al funcionario para que salga no solo más formado, vaya la redundancia, sino también con más herramientas a la hora de enfrentarse a unos hechos delictivos que son mucho más violentos y que obviamente que arriesgan mucho más seguido la vida de nuestros compañeros a la hora de brindar seguridad en la calle. Entonces, bueno, también apostamos a que esa educación y esa formación aumente. En este momento son 6 meses lo que tiene subalterno. Nos parece que ya no se puede tener una formación de 6 meses para un funcionario que salga a la calle. En la coyuntura estamos, ¿no? ¿Qué debería ser? 1 año por lo menos. Por lo menos, y con mucho más práctica y también teniendo compañeros que tengan más experiencia, que hasta el momento antes la teníamos y ahora eso se ha modificado, y bueno, volver a rever todo lo que es la formación policial. Ha crecido notoriamente el número de afiliados a la Central de Trabajadores. Dentro de los propios sindicatos, de los propios gremios también hay interés, obviamente, de lograr cada vez tener más adhesiones, de tener una mayor inclusión. Si les parece bien de este tema, hablamos después de la pausa. Ya venimos, estamos en Encuentro Central. Último bloque de Encuentro Central con nuestras invitadas del día de hoy. Habíamos dejado plantear una pregunta antes de ir a la pausa vinculada con el crecimiento que ha tenido, muy importante por otra parte, de adhesiones, el PIT-CNT, y también en la búsqueda de los distintos sindicatos, gremios que lo integran, logrando una mayor inclusión. ¿Cómo también se imaginan qué puede pasar de aquí en más, teniendo en cuenta que además, y esto vinculado al avance tecnológico, hay muchos trabajos que hoy muestran a muchos uruguayos que no están sindicalizados? Hay un tema de las aplicaciones, hay muchísimos trabajadores en la calle hoy que no están afiliados a ningún sindicato, fundamentalmente en algunas áreas vinculadas al servicio. ¿Cómo lo ven todo esto? Bueno, sí, en el caso portuario, nosotros, por ejemplo, tenemos la particularidad de que el sindicato tiene públicos, abarcan los empleados públicos, y los empleados privados también, que son muchos más que los públicos. Eso sin duda nos hace crecer cada vez más porque la actividad privada ha crecido en los últimos años, la actividad portuaria, pero al mismo tiempo nos ha hecho crecer como sindicato y nos ha unido más. Creo que tiene que ver con eso que decías de la madurez del sindicato y de la conciencia de clase, que cada vez tenemos más los trabajadores, de que tenemos que lucharla para conseguir, por lo menos para que nos escuchen, por participar en los ámbitos, o sea, va por ahí. Significa, lo que quería decir es que nuestro sindicato, al ser público-privado, somos mucho más unidos, digamos, ¿no? Nos hace unirnos más, tratar de tener esas dos miradas al momento de ir a los consejos salarios,
a veces peleamos que hay que conjuntar las dos. Estamos a veces peleando por un mínimo de 13 jornales que un trabajador tenga, y por otro lado estamos peleando que si no nos dan un aumento o mantener lo que es el público. O sea, la diferencia es tal que al mismo tiempo nos hace unirnos y complementarnos. Claro, hay un tema presupuestal por un lado y hay otro tema que tiene que ver con la dinámica diaria que tiene la actividad privada, que es muy diferente a la pública. Entonces esa diferencia nos hace poder unirnos más como sindicato. Y se transforma en una fortaleza, esa dificultad. Claro, ¿seguirá creciendo el PIT-CNT en cuanto a adhesiones? ¿Cómo lo ves? Bueno, lo veo desde... Hay que trabajar más. Lo veo desde que acaba de ser lanzado desde la Federación Uruguaya de Magisterio una campaña nacional de afiliación. Nosotros tenemos 25.000 afiliados, pero aún hay un porcentaje muy menor, pero aún está de compañeros que no están afiliados. Entendió la dirección de la Federación, entendimos que hay que llegarle a todos, a ir a buscarlos. Tú lo planteas del lado de la central, bueno, 400.000 trabajadores afiliados es un montón si lo miramos en términos de proyección, desde cómo vino creciendo la central. Pero todavía sabemos que hay muchos, así como lo tenemos en nuestro sindicato, que están por fuera, también, o en nuestra rama que están por fuera, también seguramente están en otras ramas de actividades por fuera. Por lo cual, bueno, ya aprovecho el espacio para anunciar esta gran campaña que ya está a nivel de todo el país, nacional, de afiliación a la Federación Uruguaya de Magisterio en 3 líneas claras y básicas: una que tiene que ver con las reivindicaciones propias de los maestros y funcionarios de primaria, lo que tiene que ver con los servicios en la área social, que también es un aspecto que muchas veces nos queda como relegado en nuestras actividades laborales. Nos parece que eso pasa por otro lado. Bueno, nosotros lo tenemos como proyecto que lo llevamos adelante hace 28 años. Y el otro aspecto puramente profesional a través de nuestras centros de investigación, revista Quehacer Educativo, o sea, de 3 pilares que hacen a la conducción nacional de la Federación, y sí, salir a conversar compañero con compañero para hacerle ver que nosotros como federación sí estamos detrás de cada situación laboral del compañero, de su situación de personal y de vida y de esparcimiento como persona y como trabajador en familia, también en lo profesional y también como productores de algunas propuestas que puedan incidir en la transformación hacia el país que queremos en materia educativa. ¿Cómo creen ustedes que son vistos? Ustedes, no me refiero a ustedes, ustedes personas, ¿no? La dirigencia sindical por la ciudadanía. Bueno, muchas miradas debe haber, seguramente. No hay, capaz que en algunas cosas puede fallar a veces lo que es la comunicación, porque creo que si se supieran muchas más cosas de la que hace cada gremio en particular, se valoraría mucho más la herramienta sindical y no tanto entrar en eso que decimos, esa vorágine que ahora ser sindicalista es malo, cuando en realidad es la única herramienta de protección del trabajador. Entonces, digo, nosotros tenemos poca vida sindical, 2009, 2010, y llevamos más de 13.000 afiliados en 8 años, de un total de 27.000. No es poco, y lo hacemos saliendo a la calle. Nosotros salimos, recorremos el interior, recorremos todo lo que podemos, somos muy pocos, pero sin embargo vemos que la afluencia de compañeros y la concientización es cada vez mayor. Entonces, bueno, eso se da en el estar, en el de recorrer, en el de ir con el compañero, en el de explicar, en las reuniones, y bueno, y eso también la población es el desconocimiento de lo que es un sindicato, porque en realidad yo que no tenía nada que ver con la militancia sindical, política, nada, de la nada, y hoy puedo valorarlo porque estoy adentro, pero antes no tenía idea, y capaz que tampoco, si me preguntaba decía, son todos de izquierda, o cosas, que tampoco es así, porque son todas connotaciones que les ponen. En nuestro gremio, por ejemplo, particularmente, algo que no se trabaja políticamente, para nadie. Entonces mantenemos la objetividad y eso hace que también los compañeros accedan mucho más fácil y mejor a lo que es la herramienta netamente vista como algo sindical y no político.
Y a veces hay cierto prejuicio de que si estás en el sindicato es porque sos de tal lugar o no, y no es así. Algo que tiene que entender la gente es que acá hay de todos los partidos políticos. Imagínense, en 400.000 afiliados que hay de todas las ramas. Entonces, cuando nosotros estamos vapuleando, pegándole a un trabajador por estar en el PCNT, no le estamos pegando porque sea de izquierda, derecha, lo que fuera. Estamos pegando porque es un trabajador que está afiliado, porque en realidad políticamente hay de todos los palos. Entonces creo que falta eso, falta más comunicación, de repente ver un debate interno que debe dar la central en torno a eso, de cómo llegarle mejor a la población, como estos programas, todo ayuda para que vean la otra parte, ¿no? Que es la que a veces cuando nosotros salimos a algún medio de comunicación salimos netamente por la plataforma, por algún punto, pero no podemos explayarnos en algunos otros asuntos. Entonces creo que la parte humana es fundamental y llegarle también desde todo lo que significa para un trabajador la herramienta sindical. Sería fundamental para cambiar la visión negativa. Hay muchas positivas también, ¿no? Hay de todo, pero aquella negativa creo que es más por desconocimiento y por manija. Me parece que es eso. ¿Y crees que contra eso el diálogo y la comunicación? Una comunicación más efectiva y diálogo con la gente. Digo, ¿no? Resumiendo. Sí, el llegar, el estar, bueno, de hecho, en los últimos secretariados se habló de estar en las comisiones, barrear, de llegar a esos lugares que históricamente se tuvo y no perderlo. El contacto con la gente debe ser fundamental. ¿Cómo ven ustedes el tema de la violencia de género, un tema que golpea a nuestra sociedad? Cuando hablamos de violencia, lamentablemente tenemos que coincidir que muchas veces la violencia está puertas adentro, en los hogares, así lo indican las cifras, y se ha impulsado una ley de violencia doméstica, pero está faltando presupuesto para aplicarla. Hoy esa es una realidad. O sea, hay un impulso de distintos colectivos sociales que llevaron este tema al Parlamento, lo impulsaron, pero ahora no hay cómo llevarlo adelante. Sí, es un debe que tenemos como sociedad, que si bien hemos avanzado, como decimos, y no dejamos de reconocer, todavía queda mucho por hacer. Está bueno en principio que se vea, que sepamos que eso nos está faltando y nada, de aquí en más trabajar. Es una realidad, la violencia, ya no se puede tapar como en otras épocas. Y bueno, y eso requiere de mucho trabajo. El sindicalismo ayuda mucho, creo que aportamos mucho a los hombres y a las mujeres cuando hablamos los temas, cuando los decimos, cuando a veces cosas simples, ¿no? Repartir un volante, arrimarse a un compañero, en los sindicatos tener una abogada, un centro de atención, un compañero asistente social que pueda guiarlo. Ahí está el cambio cultural que también mencionaba él. Yo voy a ser un poquitito más provocadora y voy a decir, si la señal es que no hay presupuesto, porque el diagnóstico lo tenemos y llegamos en acuerdos de qué es lo que nos está pasando, no la tenemos que tapar a la violencia, porque está violencia de género, está violencia doméstica, decía el compañero, está y se da. Bueno, si todos llegamos como sociedad a un mismo diagnóstico, es inadmisible que el tema sea que no hay presupuesto. Que el problema de un país que quiere mejorar o cambiar sea porque no hay presupuesto. Por lo cual, no es que no hay por qué, es porque se prioriza. Digo, si esto no es un tema prioritario, sería un tema, para mí, que debería ser colocado en el justo lugar donde la sociedad lo decida. Sí, lo interesante también es que este es un tema que a la interna de los distintos gremios se trabaja mucho hoy día. Sí, totalmente. De hecho, bueno, voy a tomar una frase, pero la Secretaría de Género del PCNT dice: en el movimiento sindical no debe haber lugar para violentos. Y eso se repliega en cada sindicato. Más allá de que obviamente que debe haber un abordaje de la situación y un tratamiento de por qué tenemos tanto índice de situaciones de violencia doméstica que están cada vez más visibles. Obviamente que también lo que hace que hoy la mujer tenga un acceso para poder denunciarlo también hace que esos casos sean más visibles y haya más, pero en realidad para cuando la mujer llega y digo mujer porque en realidad puede haber una situación de hombre, pero mayoritariamente son las mujeres las víctimas, cuando llega a hacer esa denuncia, después que se encuentre con esa barrera de que no tenga todas las herramientas para poder salvaguardar su vida, porque acá estamos hablando de
vida de las compañeras que mueren por estas denuncias, ¿no? Entonces, bueno, coincido con él. Creo que en un tema tan fundamental como ese flagelo que tenemos hoy en día con el tema de la violencia doméstica, debería tener todo el presupuesto necesario, y ni que hablar todas las garantías para que esas compañeras logren salvar su vida, porque acá es una cuestión, es tan grave como es, ¿no? En una situación, una denuncia de violencia de género, está la vida en riesgo de la persona o niños que lo estén sufriendo. La Central Única de Trabajadores ha levantado siempre la bandera del internacionalismo, eso ha sido claro y se mantiene. Hoy estamos viviendo una situación aquí en nuestro país y en muchos países de Sudamérica de una migración intracontinente, la llegada de migrantes a nuestro país. Algunas voces, las más, podríamos decir, extremas, hablan de nos vienen a quitar el trabajo. Otros dicen, no hablas de que nos vienen a quitar el trabajo, y cuando un uruguayo se va fuera de fronteras, en realidad va a mejorar su calidad de vida, no va a quitarle el trabajo a otro nativo. ¿Cómo evalúan ustedes este tema que sabemos interesa, ocupa a la Central de Trabajadores, porque es un tema muy importante, y se buscan también ejemplos a nivel mundial para ver cómo han trabajado otras centrales con migraciones de otras características, como la que ha ocurrido o está ocurriendo en Europa? Totalmente. El tema de migración a nosotros y a nuestra federación no nos es ajeno, porque los niños y las niñas inmediatamente aparecen están en las escuelas. Exactamente. Nosotros estamos llevando a cabo un estudio más profundo y pormenorizado de esas situaciones que están ingresando y a dónde están, y dónde, más allá de que están en los centros educativos, que eso es fácilmente identificable, sino dónde están esas personas, con qué tipo de vivienda, cuáles son las facilidades en términos de propuestas políticas, sociales que se aplican para ayudar de alguna forma a que los tránsitos sean más efectivos, porque algo tan simple que para nosotros, que hace un uruguayo cuando tiene un hijito, lo inscribe y tiene su documento de identidad. Claro. Y le regala una pelota. Bueno, después discutimos de qué color la pelota, pero seguro le regalo una pelota. Pero estas familias, estos niños que para ingresar a la escuela necesitan el documento de identidad, algo tan simple como eso, tiene que existir. De hecho, algo existe ya en primaria, y a nosotros como sindicato no nos puede ser ajeno, porque además lo tenemos en nuestras escuelas. Y la barrera no puede ser idiomática, porque además, de hecho, la inmensa mayoría de los migrantes, niños o familias que tenemos en Uruguay, no es una barrera idiomática lo que nos separa, por supuesto, es ideológica. Entonces la batalla está en ese plano. Nos quedan menos de 2 minutos y cerramos con Vanessa y con Patricia. Sí, en el ámbito portuario se ve mucho, ¿no? Trabajadores que vienen por de los 3 ámbitos donde más se claro, los uruguayos descendemos de los barcos también, ¿no? ¿Eh? Los uruguayos descendemos de los barcos. Exactamente, está. O sea que para lo que es el ámbito portuario es como moneda corriente trabajar con diferentes trabajadores de otros países. No coincido con que nos quiten el trabajo. Creo que bueno, el trabajo sí que tenemos, es escaso para todos. Sí es cierto que tal vez hay un cierto de aprovechamiento de las empresas, de utilizar como una mano de obra más barata a esos compañeros trabajadores que en realidad la están pasando peor. Claro. En el fondo es eso. Sí, también coincido. Creo que la preocupación de la central debe ser eso de... sabemos que hay muchos trabajadores que están en negro y que los están usando con salarios más bajos y demás, por eso, porque no tienen todavía o la documentación, o también porque les cuesta por la discriminación también muchas veces que se da. Entonces terminan agarrando cualquier trabajo que se les dé en condiciones que no son las adecuadas para cualquier otro trabajador. Y después el hecho de que nuestro país se construyó con emigrantes. Entonces, sin duda. Es raro que estemos en contra de algo que la mayoría, yo por lo menos mis abuelos vienen de Italia, no sé, casi todos debemos tener algo de... Exacto. Entonces, varios variantes en cada familia. Ahí está. Entonces me parece raro que discriminemos cuando en realidad, mal o bien, todos
nacemos o fuimos por ahí. Totalmente. Señores, ha sido un gusto que nos hayan acompañado en el día de hoy. Esperamos el trabajo ese que mencionaste sobre las migraciones. Por supuesto. Que debe ser muy interesante, hablando de comunicar cosas interesantes. ¿Cómo no? Gracias nuevamente. Muchas gracias. Hacemos nuestro cierre, ¿le parece, Marcelo? Me parece notable, agradeciendo además que me han recibido muy bien. Yo también soy emigrante, vengo desde San José. pero es cierto, lo lindo de todo esto me parece es que una vez más hablamos de la diferencia y desde las diferencias, hoy sobre ellas, se va construyendo, como decías vos hoy, desde la diferencia enriqueciéndonos, haciendo más interesante el futuro. Me dejó sin palabras. Bueno, de esta manera llegamos al final de nuevo. Alguien me está llamando, estoy yo escuchando voces atrás mío. ¿Pero qué está haciendo Barceló comprando? No. Los ananáes, ¿cómo es? Venga, Ananas. acá. ¿Qué está Ananá. ¿Qué está haciendo? Despídase de los televidentes que nos... Abacaxi, también, piña. Ese Bueno, amigas, amigos, esto es un paseo y una diversión. Seguimos acá en el MAM nosotros y nos reencontramos el próximo viernes. Si esperas coches, pasan tranvías, así es mi tierra que se resfría y está engripada de hace 1000 días. Cuando sanará y caminará, cuando cambiará